¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Y pues bien, hay noticias importantes sobre el Banco de Pagos Internacionales, que es el banco central de los bancos centrales y una institución que por lo general la que gente casi no conoce y por tanto poco critica. Es importante hablar lo que está haciendo China ahora estableciendo este acuerdo de liquidez con el Banco de Pagos Internacionales y estarán erosionando aún más el dólar americano. ¿Qué se esconde detrás de todo esto? ¿Acaso todo esto va encaminado a acabar con el dólar? ¿Será acaso que vaya a ganar China en este sentido? ¿Por qué? Miren, el concepto de la oposición oriental a las instituciones globalistas es fantasioso, impulsado quizás por la esperanza de la gente de que algún país en algún lugar vaya a ponerse firme en contra de la agenda. Desafortunadamente, la gran mayoría de las naciones están irrevocablemente aliadas a las maquinaciones de los bancos globales. China es el ejemplo perfecto de un país que a menudo se le asocia falsamente con oposición al globalismo. Además de representar uno de los regímenes más opresivos del mundo actual, completo con el sistema del crédito social orwelliano, campos de reeducación, programas de sustracción de, ya saben, ¿no? Lo que tenemos dentro, pasaportes sanitarios. Bueno, el Partido Comunista Chino también es defensor desde hace mucho tiempo de un sistema monetario global controlado por el Fondo Monetario Internacional, así como por el último miembro de la canasta de derechos especiales de giro de esto del Fondo Monetario Internacional. Ante esta membresía viene con muchos inconvenientes, incluidos los requisitos para que China emita grandes cantidades de liquidez basados en el renminbi, principalmente a través de este instrumento de deuda. Podemos ver esto claramente como unas cifras de la deuda nacional de China desde el 2013 en adelante. Y es que en 2013, cuando había quedado claro que China de hecho iba a buscar la inclusión de estos derechos especiales de giro, los SDRs del Fondo Monetario, aquí las obligaciones de deuda de la nación se dispararon. Esto se debió principalmente a la demanda del Fondo Monetario Internacional, de que China buscaba ansiosamente cumplir. China cumplió con los requisitos de deuda del Fondo Monetario Internacional para 2015 y se agregó oficialmente los derechos especiales de giro en 2016. Entonces el desarrollo aclaró un par de preguntas de los medios económicos alternativos en términos del destino final del dólar estadounidense y el futuro del comercio global. Primero, aquí, la participación del dólar en el comercio mundial iba a disminuir, que es lo que ya estamos viendo ahora, amigos. Y esta causa una situación donde la gran cantidad de los problemas de Estados Unidos están surgiendo. En términos de inflación, porque hasta hace poco la economía estadounidense ya había podido exportar inflación mediante la circulación de la moneda fiduciaria en el extranjero. Y mientras se mantenga aquí este estado de reserva mundial del dólar americano, y mientras la participación del dólar en el comercio mundial continúa expandiéndose año con año, entonces este modelo funciona. Pero con el estado de reserva en declive, todos estos dólares en poder de bancos extranjeros pudiesen regresar a Estados Unidos. Y en segundo lugar, China mostraba que tiene aquí toda la intención de ayudar a los bancos globales a terminar con este estatus de reserva del dólar, pero no tiene intención en desvincularse de la agenda de las grandes, en donde un sistema monetario mundial bajo los bancos globales sea lo que prime. Se demostraba que las nociones que flotaban en torno a que China era antiglobalista eran falsas. Y es que las últimas noticias del Banco de Pagos Internacionales respaldan aún más esta realidad. Les voy a poner en la descripción directamente al artículo. Entonces, este Banco de Pagos Internacionales acaba de anunciar un acuerdo de fondo de liquidez basado en el renminbi chino con el Banco Central chino. Este grupo de liquidez va a actuar como un respaldo de estímulos para poder así
que los países principalmente en la región asiática y el Pacífico y van a estar denominados principalmente en la moneda china. Este anuncio se puede parecer bastante inocuo para el observador casual, pero el hecho de que sea un grupo de liquidez en renminbi es lo que lo hace interesante. El Banco de Pagos Internacionales ha ofrecido durante mucho tiempo acuerdos de liquidez que se denominan en dólares, pero crear opciones similares en moneda china sería algo nuevo. Este aumento de la liquidez fue un componente clave presentado por el Banco de Pagos Internacionales el año pasado con las discusiones sobre la internacionalización del renminbi, y ahora ya se está implementando. Aquí el momento de esto no pudiese pasearse por alto. Actualmente se está produciendo un conflicto económico internacional entre Rusia y los países de la OTAN, y China ha demostrado ser un aliado importante de Rusia. Estos sistemas de crédito en renminbi de China y los sistemas de cambio de divisas transfronterizos están demostrando ser lo suficientemente amplios como para poder ayudarle a China a adaptarse a una vida sin el sistema SWIFT, que no es otra cosa, amigos, más que este sistema de pagos internacionales que se usa para pagar, ¿no?, a través de cualquier banco. Sin SWIFT es muy complejo. Bueno, se están adaptando los rusos. China también está aumentando considerablemente sus compras de petróleo ruso y otros bienes. En otras palabras, China junto con otras naciones como la India están haciendo posible que Rusia se sostenga sin acceso a los mercados occidentales. Y el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio continúan su relación con Rusia, y tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de Pagos Internacionales tratan a China como su nuevo favorito. Si están o no de acuerdo con las políticas y las acciones rusas o China es irrelevante. El punto es que siempre conservan sus relaciones con los globalistas. Los países y las uniones económicas pueden pelear grandes intervenciones democráticas, con finanzas, con bombas y balas, pero los globalistas siempre estarán en un segundo plano, jugando en ambos lados. Aquí uno tiene que preguntarse cuál es el objetivo final una vez que entiendas que los bancos globales juegan en ambos lados sin tener lealtades a ninguno de los dos. El Banco de Pagos Internacionales y el Fondo Monetario Internacional, que ayudan a la expansión monetaria china en términos de participación en el mercado mundial, sugieren que quieren la erosión del dólar y tal vez incluso un Estados Unidos en declive. Si este juego final es la moneda de la canasta global que ellos controlan, entonces tiene mucho sentido. El dólar cumplió su propósito, pero ahora está en el camino, por lo que el dólar tiene que irse. Y China está más que feliz de ayudar. Amigos, esto lo cambia todo. ¿Ustedes qué piensan con esta situación que está sucediendo ya? El tema del mundo cambiante y el tema en el que vemos a un Estados Unidos completamente en declive. Analícenlo. Vean cómo la situación de la inflación peligrosamente alta ya está dejando a los estadounidenses profundamente insatisfechos con la economía, y probablemente van a castigar al Partido Demócrata en las midterms o estas elecciones de mitades de periodo de este año. Su presidente Joe Biden haría bien en seguir el ejemplo de su predecesor Bill Clinton para no terminar compartiendo el destino político similar al de Jimmy Carter. Y es que hace 30 años el estratega político demócrata James Carville, él había entrado en la campaña presidencial de Bill Clinton con el mantra: es la economía, estúpido. Bueno, ahora es la inflación, estúpido. Estados Unidos acababan de experimentar la recesión leve y relativamente breve, debido en parte a un fuerte aumento de los precios del petróleo tras la situación de Kuwait por Saddam Hussein. Pero entre la lenta recuperación y la candidatura independiente de Ross Perot, que le quitaba votos al entonces presidente George H.W. Bush, aquí el escenario estaba listo para una situación de victoria de Clinton. Hoy en día, este mercado laboral de Estados Unidos sigue siendo resistente, con una creación de un empleo saludable, bajo desempleo y casi 2 vacantes por cada persona desempleada.
pero la inflación peligrosamente alta ya dejaron a los estadounidenses profundamente insatisfechos con su economía. Con 8.6% de inflación en mayo, esta tasa de inflación anual del índice de precios a los consumidores es el cuádruple de la norma en las últimas décadas y ha superado el crecimiento de los salarios, dejando a la mayoría de las familias con ingresos reales decrecientes. Incluso la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y de la energía, están en 6%, y más alta que en otras economías importantes. Nadie menor a 60 años había experimentado algo así en toda su vida adulta. ¿Ven, amigos? Y ahora se viene esto sumado del Banco de Pagos Internacionales. Pero aún es la probabilidad de una recesión que está aumentando. Los inicios de viviendas y las ventas minoristas se están estancando. Los mercados de las acciones y de los bonos, predictores imperfectos sin duda, ya están señalando problemas en el futuro. Y aquí quedan pocas municiones de política monetaria o fiscal para poder hacerle frente a la recesión. El despilfarro fiscal de las últimas 3 administraciones ha dejado al país mal equipado para abordar estos costos de gastos explosivos del Seguro Social y de Medicare. Y sin mencionar la necesidad ahora aparente para más gastos de defensa. Y ahora que la Reserva Federal de Estados Unidos elevará las tasas de interés objetivo, es posible que la inflación disminuya de cara al próximo año. Pero el retraso de los efectos de la tasa más alta, combinada con el aumento de las expectativas de inflación, según las encuestas del consumidor, van a sugerir que van a llevar algún tiempo a alcanzar el objetivo de la tasa de inflación del 2% de la Fed. Y mientras tanto, las encuestas indican que los estadounidenses descargarán su frustración con el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata. Y aquí, el comienzo de las elecciones intermedias de noviembre, cuando los republicanos probablemente tomarán el control de la Cámara de Representantes y posiblemente también la del Senado una vez más. Es la economía estúpido. Biden ha afirmado también repetidamente que la inflación creciente de hoy es transitoria y que nadie pronostica una inflación alta y persistente. Obviamente está equivocado y quizás mal informado por los asesores. Lawrence H. Summers, uno de los principales asesores económicos de la administración Obama, él advertía a su partido a principios de 2021 que su gasto adicional de 1.9 billones de dólares iba a impulsar la inflación. Poco después, se advirtió sobre la inflación más alta y de los riesgos más amplios para el crecimiento. Y sin embargo, la administración persiste en impulsar la agenda de grandes gastos gubernamentales y aumentando así precios corporativos y los personales. Y en lugar de corregir este rumbo, de la Casa Blanca ha tratado de echarle la culpa por la elevada inflación a su propia interpretación errónea de la economía, citando factores como el tema de la intervención por la democracia en Ucrania, las erupciones de las cadenas de suministro y las corporaciones codiciosas. Biden y sus portavoces argumentan que dado la alta inflación es un fenómeno global, no puede deberse a sus políticas. Sin embargo, cualesquiera que sean sus contribuciones de estas otras causas, no se comparan con los extraordinarios excesos de demanda generadas por las políticas monetarias y fiscales ultralaxas en los Estados Unidos. Paquetes de gastos a principios del 2021 fue mucho mayor que la brecha entre el Producto Interno Bruto real y el potencial. Y el mayor problema de Biden no son los mensajes deficientes a la percepción errónea del público, son sus propias políticas. Vean, amigos, ¿por qué razón estarían interesados en cambiar el poder, no? ¿Se van dando cuenta? Biden merece crédito, sin embargo, por respetar la independencia de la Fed mientras buscan el ajuste monetario. Eso lo diferencia de sus predecesores, en los que compara cada vez más. Jimmy Carter, un medio de inflación aún peor. Carter exigía que la Fed bajara las tasas de interés, lo que es analfabetismo económico posible. Pero ante el éxito o el fracaso del presidente Biden, siempre va a depender de 3 factores. El primero es cómo maneja todos los asuntos impredecibles que surgen durante cualquier presidencia. En segundo lugar,
tiene que demostrar no solamente que puede aprender de los errores y de la administración pasada de Obama, sino también que está abierto a continuar, modificar según sea necesario. Y algo que la función de la administración del expresidente Trump, como el título 42 y el permanecer en México, su política de inmigración y por último, sus acciones económicas van a necesitar el apoyo para ganar las batallas interinstitucionales internas, bloquear los costos totales de vender estos progresistas de hoy y desafortunadamente hasta ahora ha fallado en estos tres aspectos. La pregunta es si Joe Biden será lo suficientemente inteligente como para poder seguir el camino que tomó Clinton durante la aplastante derrota de los demócratas en las elecciones intermedias del 94, cuando su administración se movió hacia el centro para trabajar constructivamente en la mayoría moderada del Partido Demócrata y la mayoría de los republicanos. Pero para poder hacerlo, Biden ya deberá de abandonar estas políticas económicas ignorantes y exige aún más gasto para ayudar a los hogares que sufren de la inflación por el gasto público que él ayudó a crear. Y al mismo tiempo ha pedido el fin de los combustibles fósiles y ha criticado a las empresas estadounidenses del petróleo y del gas por no producir más. A pesar de sus propias políticas, han reducido su incentivo para invertir y a falta de mayor producción interna, ha cortejado a Venezuela y Arabia Saudita tratando de persuadirlos para que aumenten la producción de petróleo. Pero el enfoque más inteligente sería adoptar una agenda de reformas fiscales y regulatorias favorables al crecimiento y el lado de la oferta, ante los controles del gasto y la reducción del déficit, para poder complementar estos esfuerzos de la Reserva Federal en frenar la inflación sin causar recesión. Desafortunadamente, ni Biden ni el resto de su partido ha mostrado inclinación hacia estas tres políticas. En cambio, están haciendo campañas sobre temas sociales como los derechos del aborto, los controles de instrumentos democráticos, para poder fortalecer esta base. ¿Y qué más? Pues que este es un enfoque muy arriesgado, específicamente considerando que los demócratas ya son vulnerables a los temas como el aumento de la inmigración o los temas de los bad hombres. Las ciudades están huyendo de ciudades históricamente gobernadas por los demócratas. El caso de San Francisco perdió 6.3% de su población, u obtenido instrumentos para defensa propia. También, mientras que los demócratas se están enfocando en temas sociales, los votantes están principalmente preocupados por el aumento de los precios, que son evidencia diario, y que esto lo ven en las gasolinerías, en las tiendas de comestibles. Es la inflación, estúpido es lo que dicen. Pero amigos, si esto que estamos viendo, que ha sucedido con el Banco de Pagos Internacionales, con China, con lo que se viene de la debacle del dólar, se acabaría Estados Unidos tal y como lo conocemos. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Gracias a todos los que me apoyaron con un super chat. Gracias a todos aquellos que son mis mecenas a través de Patreon o como miembros del canal. Si estás solamente en la posibilidad de apoyar, aquí abajito están los botones tanto de unirte como miembro del canal, super chat o un super thanks. Amigos, muchísimas gracias. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego. Cuídense, amigos, pórtense bien.